Bien, mucho gusto. Soy la doctora Adelina Alcorta Garza. Soy miembro del staff del Servicio de Oncología. Trabajamos en el área de psicooncología, medicina de enlace y cuidados paliativos, un servicio de apoyo al equipo multidisciplinario del Servicio de Oncología del Hospital Universitario. Vamos a revisar hoy un tema de sumo interés para el médico en general, el médico internista y todas las especialidades derivadas, puesto que todos en algún momento cuando sufrimos una enfermedad como el cáncer podemos requerir de los servicios de todos los especialistas, incluidos los servicios quirúrgicos, los servicios básicos como el genetista, o de servicios de laboratorio que tiene que ver con algunas formas de comprobación, como es el tan importante el servicio de patología. Todo esto nosotros lo revisamos con los pacientes día a día y vamos a tratar de dar una visión general de lo que es psicooncología y cuidados paliativos. En principio tenemos que reconocer que la enfermedad en general, cualquiera que ésta sea, lleva al paciente a sentir todas estas emociones que todos reconocemos por ser experiencias comunes en la vida. Por ejemplo, la angustia, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre o sentimientos de tristeza o de desamparo cuando sentimos que algo está mal en la vida o algo no está saliendo como esperamos. Si la enfermedad es crónica y además está ligada a alguna amenaza para la vida, estas reacciones emocionales se intensifican y tienen características propias, según la etiología de la enfermedad, según el estilo de personalidad del sujeto enfermo y según las circunstancias o el entorno de este enfermo. Vamos a revisar en particular las reacciones al cáncer. El cáncer es una enfermedad de las más agresivas que un individuo puede sufrir. De hecho, su palabra, el nombre de cáncer, ya está dando un impacto especial por la cultura que vivimos alrededor de esta enfermedad. Es una vivencia altamente estresante, ya que el paciente y su familia enfrentan temas como la muerte, el sufrimiento, el deterioro, la incertidumbre o en ocasiones una revisión del sentimiento de trascendencia en la vida. Aproximadamente 12 a 47% de los pacientes con cáncer cumplen criterios para algún trastorno mental durante el proceso de la enfermedad. De ahí que los pacientes con cáncer tienen una alta tasa de trastornos psiquiátricos comórbidos, así como trastornos psicológicos inespecíficos. La prevalencia, según la literatura que revisemos, ha llegado hasta el 85%, pero se estima que solamente la mitad de ellos, un 50%, han recibido la sugerencia o han sido remitidos a una atención adecuada para estos trastornos. Entonces, la psicooncología, que es el servicio que nosotros brindamos, es la rama especializada de la salud que ofrece atención y apoyo profesionales a las personas con cáncer y sus familias. Brinda ayuda psicológica o psiquiátrica para afrontar el diagnóstico, la evolución, el tratamiento y que el paciente y su familia puedan pasar por todo el sistema sanitario, ya sea dentro o fuera del hospital. En particular, los trastornos psiquiátricos de los pacientes con cáncer han tenido registros y estudios muy certeros que nos hablan de que se asocia a una mayor mortalidad. Tenemos además en el servicio las intervenciones pueden, por lo tanto, iniciar o deben, de hecho, iniciar desde el diagnóstico, el proceso previo al diagnóstico oncológico, aún en casos de sospecha con cáncer. Recibimos a los pacientes o a sujetos que aún no han tenido el diagnóstico y están preocupados por esta sospecha. Se ofrece seguimiento y apoyo en todo el proceso terapéutico hasta incluir los cuidados paliativos al enfrentar el posible final de la vida. También la psicooncología en su equipo trabaja sobre los duelos anticipados,
que muchas veces suceden, reales o fantaseados en el paciente o su familia, y aún el duelo posterior a la muerte. En caso de una enfermedad incurable, pues tenemos que atender también esta demanda y esta necesidad de la familia. La historia es muy larga, no me voy a detener mucho en ella, solamente voy a presentar dos datos de interés. Uno, que la primera unidad de psiquiatría oncológica, que así se llamó, se dio en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, y esta fue dirigida por Sutherland, un psiquiatra que inició con esta labor, que posteriormente se desarrolló en los 70s con Jimmy Holland a la cabeza, empezando toda una etapa de investigación en enlace y en el área de psico-oncología y cuidados paliativos. Actualmente existe la Sociedad Internacional de Oncología Psicosocial, un nombre que se discutió que tenía beneficios por quitar el estigma que ocupa todavía en esta época al nombre de la psiquiatría, y por lo tanto que es a veces uno de los temores del paciente atender a un servicio psiquiátrico. Entonces hablamos de oncología psicosocial o de psico-oncología en términos que sean más entendibles para el paciente, de que estamos en una relación con su proceso y equipo de diagnóstico oncológico. Se convoca anualmente a un congreso y actualmente hay otras muchas sociedades que están participando en este trabajo de investigación y de difusión de la labor del psicooncólogo y de los paliativistas. Nuestro objetivo es conservar y restaurar todas las capacidades del paciente de manera adaptativa. Su alcance incluye al personal de salud en oncología, sabiendo que hay un estrés específico del residente y del equipo médico, incluido enfermería, o los trabajadores sociales e incluso el servicio administrativo del área de oncología, quienes están expuestos a todos los avatares y batallas de los pacientes y sus familias para lograr la salud. El servicio promueve en gran medida y se apoya en promover la autonomía, la dignidad del paciente y su familia. En este sentido, también trabajamos bajo el concepto de cuidados paliativos, que son los cuidados de atención integral en una forma activa y continua para el paciente y sus familiares, y que se brindan por este equipo multidisciplinario, cuando no es la curación, sino el proporcionar calidad de vida al paciente sin la expectativa de alargar la sobrevivencia. Deberá cubrir los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Tenemos así que en este concepto remarcamos que debemos ser un servicio de medicina activa con una actitud rehabilitadora que promocione el alivio del paciente, respetando su autonomía, la dignidad de él como persona y de sus familiares, las medidas preventivas, que en este caso hablamos de medidas preventivas de las posibles complicaciones que pudieran ocurrir en el curso de la enfermedad. Esto es importante como una forma de poder proporcionar la calidad de vida que requieren nuestros pacientes. Tenemos así un continuo de la psico-oncología y los cuidados paliativos, en donde podemos ver esta curva de tiempo, en donde podemos apreciar cuál es el enfoque según la situación. Desde el inicio del diagnóstico, como hablábamos, en donde lo que buscamos es, por supuesto, la curación y prolongar la vida, y de no resolverse esta situación, pues dar calidad de vida la mayor parte del proceso de tratamiento del paciente hasta llegar al proceso de su enfermedad terminal, en donde hablamos más de el fin de la vida, y aún, como mencioné, trabajar sobre los procesos de duelo al encontrar la muerte. Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una de las emociones más difíciles y más temidas en la sociedad. Es importante por esto valorar esta circunstancia y que nosotros como médicos podemos influir en muchos campos sociales al psicoeducar a nuestros pacientes y las familias y a nosotros mismos como médicos.
Son varias las circunstancias que favorecen esta situación. Por ejemplo, que tenemos ligado el nombre de cáncer a una enfermedad insidiosa, que sabemos que muchas veces es silenciosa, y esto pues nos hace todavía temerle más, que no tiene una resolución inmediata, sino que en su evolución hay resultados inciertos y puede obligar a modificar esquemas habituales de comportamiento del paciente y sus familias. En lo general, todas las enfermedades lo hacen, pero se destaca especialmente en el cáncer. Hay un arraigado significado social negativo del cáncer, por connotaciones como su asociación a dolor, a muerte, a desfiguración, a miedo. Y pues en este caso no es el hecho de morir, sino cómo se muere, y también aparece otro de los miedos fundamentales y que compartimos todos los seres humanos, que es a la falta de aliento. Así, la palabra cáncer se utiliza en una forma peyorativa como sinónimo de malo o negativo. Y esto en nuestra sociedad se da día a día como una metáfora de la enfermedad, y todos estos conceptos colaboran a través de esas expresiones en los medios de comunicación o de los políticos, de los economistas y los intelectuales, de que tenemos una enfermedad que es un cáncer, por hablar, pues no sé, de que esto es un mal social, ¿sí? Esto también ahuyenta a nuestros pacientes y hace más grave la situación al considerar pues que va a ser una enfermedad que todo el tiempo se va a ramificar o que va a abarcar todos sus tejidos, etcétera, como se habla de tejido social enfermo. Hay un secreto que tenemos que hablar, que tenemos que transmitir a nuestros pacientes día a día, y que la sociedad aún no integra al conocimiento actual, que es la realidad de que en la oncología moderna se puede curar el 50% de todos los tumores diagnosticados y controlar los síntomas de prácticamente todos los casos incurables. Así pues, nos encontramos con un paciente que tiene que hacer frente a múltiples temores, a múltiples miedos, y cuya calidad de vida está en muchos casos disminuida y que además no tiene esta información. Entonces, tenemos que ayudar a que se enfrente al diagnóstico con la información real. Muchos casos pudieran ser incurables, otros son curables 100%, y algunos más que no pasan a este capítulo de la curación pasan al capítulo del alivio y que una calidad de vida respetable y digna para el paciente. Los problemas a los que se enfrenta entonces el paciente oncológico son tanto físicos como psicoemocionales y espirituales, por esta misma situación que tenemos que cambiar en nuestra comunicación con el paciente. Para ello es importante conocer las fases o etapas por las que atraviesa el paciente en esta situación, los modelos asistenciales de relación que se deben asumir para afrontar cada etapa y buscar que las estrategias sean exitosas. Lo primero es entender que el cáncer no es una sola enfermedad con resultados adversos todo el tiempo, sino que es una enfermedad que tiene múltiples facetas o muchas enfermedades que pueden tener diferentes desenlaces. Las reacciones emocionales en las diferentes fases de la enfermedad pudieran estar asociados a esta situación de mitos o falsas creencias. Es importante reconocer que la enfermedad tumoral no se reduce a un momento de la vida de la persona, sino que es un proceso que comienza en el diagnóstico y que continúa con los tratamientos. Que muchas de estas enfermedades a su finalización, un número significativo de pacientes presenta remisión de la enfermedad y solamente será necesario que se mantenga en vigilancia o en revisiones periódicas. Otros pacientes pueden sí tener recidivas después de un intervalo corto o largo de tiempo y se pondrán en marcha de nuevo nuevos tratamientos. O sea, una recidiva de la enfermedad significa que habrá que reevaluar la situación, pero hay más oportunidades de tratamiento que la inicial y el oncólogo y su equipo hará lo necesario para que se trate aún en esta etapa de la enfermedad. Y también reconocemos que hay enfermedades que no pueden controlarse con un tratamiento adecuado
y se llegará a la fase final de la misma, pasando a ocupar un papel primordial la atención de cuidados paliativos. Tenemos que considerar las respuestas psicológicas al proceso evolutivo del cáncer según la fase del tratamiento. En la fase prediagnóstica tenemos preocupación por la posibilidad del cáncer, hay incertidumbre por esperar los resultados y se habla de una reacción normal y adaptativa ante esta situación. Es desadaptativa cuando esto rebasa el control del paciente y se ve una preocupación inadecuada. En la fase de diagnóstico también es normal y adaptativo que el paciente exprese su desconfianza, su negación parcial inicial al diagnóstico o una sensación de choque, tristeza, enfado, ansiedad. Cuando esto se vuelve una negación total que lleva al paciente al fatalismo, a la depresión clínica o a la búsqueda de medidas alternativas que no son apropiadas, estamos hablando ya de una situación maladaptativa. Y esto se ve en la fase de tratamiento como un riesgo para que el paciente se adhiera al tratamiento profesional. En la parte adaptativa, pues se puede permitir expresar el dolor, el miedo a la muerte, a los cambios corporales por el tratamiento, puede hablar de ansiedad o depresión, con un aislamiento parcial o una tendencia a cerrar su círculo para poder elaborar todas estas preocupaciones, sobre todo también sobre asuntos de sus cambios en la imagen corporal. Pero esto es parte de un proceso adaptativo normal mientras el paciente siga adelante con su tratamiento. Post-tratamiento hablamos de pautas que pueden también ser recidiva de esta sensación de ansiedad, de depresión leve o miedo. Cuando esta es exagerada y llega a rebasar la funcionalidad del paciente por su ansiedad o la afecta o por su depresión grave, estamos en una situación maladaptativa y es una indicación para que vaya el paciente también a consulta de psico-oncología. En el caso de recurrencias, igual se vive una preocupación que nos recuerda la fase prediagnóstica, puesto que en la recurrencia el paciente vuelve a vivir la experiencia de esperar resultados para poder retomar su tratamiento en una forma mejor organizada por su médico. En estos casos, lo desadaptativo es que el paciente continuara en ansiedad y depresión grave y se inmovilizara o dejara pasar tiempo sin atender las sugerencias de su médico. En una enfermedad progresiva, igualmente hay una búsqueda frenética de otros tratamientos. Es muy importante darle libertad al paciente, que tome una segunda opinión, que haga todo lo que él considere necesario para que se sienta satisfacción y entienda mejor lo que está ocurriendo. Cuando él se enfrasca en una situación depresiva, estamos en una situación desadaptativa y al hablar del final de la vida, por supuesto, el paciente en una forma adaptativa expresará sus miedos al abandono, a la pérdida de control, al dolor, a lo desconocido y a anticipación de su muerte. Pero estas son expresiones propias de esta fase. Cuando solamente se ve en depresión, estamos en una situación mal adaptativa o desadaptativa que está ocurriendo. Aquí entonces los criterios para el diagnóstico, como decía, de un problema psiquiátrico pueden ocurrir, como decía, en un 47% se cumplen los criterios. El más frecuente de todos los trastornos es el trastorno adaptativo con síntomas ansiosos o con síntomas depresivos o mixtos. Un 13% cumple criterios para depresión mayor. Dependiendo de los estudios que veamos, vamos a ver diferentes prevalencias. Un 8% tiene trastornos orgánicos por complicaciones en el sistema nervioso central y un 11% presenta trastornos psiquiátricos previos como trastornos de personalidad que los vuelven pacientes todavía más difíciles en el tratamiento o de ansiedad que también los hace sufrir con recrudecimiento de los síntomas anteriores. Estos datos nos indican que aproximadamente la mitad de los pacientes oncológicos presentan una adaptación
proporcionada a la gravedad de la situación y que otra tercera parte por lo menos tiene trastornos adaptativos. Lo primero en las tareas que nosotros tenemos es diagnosticar si presentan trastornos mentales y que deterioran su funcionamiento psicológico. Hay que estimular al paciente, atender al paciente para que sus capacidades adaptativas se refuercen y pueda seguir adelante en el proceso de tratamiento, echar mano de los recursos sociofamiliares a lo largo de la evolución de la enfermedad. El psicooncólogo tendrá que reforzar este sistema de red de apoyo del paciente, así como las capacidades adaptativas para que el paciente tolere el siguiente paso en su tratamiento. En psicooncología, por lo tanto, el modelo de atención nos lleva a reconocer los aspectos físicos que incluyen el tipo de cáncer, dolor, función, deterioro que está sufriendo físicamente, así como los aspectos emocionales en cómo está procesando el paciente y su familia el duelo, el enojo, los sentimientos de culpa o vergüenza por los cambios que está experimentando, o los aspectos sociales o ambientales en donde podemos encontrar que la enfermedad es un campo en donde se expresan crisis familiares. Quizás pueda haber situaciones familiares disfuncionales previas que se agravan o iniciar nuevas formas de reacomodos en la situación del entorno familiar. También se ven aspectos sociales como el desempleo, pacientes o familiares cuidadores que tienen que dejar su trabajo y que obviamente eso les infringe un doble sufrimiento, además de la enfermedad, la pena de tener limitaciones en el empleo o incluso la pérdida de las relaciones interpersonales llevando a separaciones de pareja o a divorcio. En los aspectos culturales, el paciente sufre también y la familia una revisión de sus conceptos de fe, de lenguaje, de tradiciones y de creencias que nosotros respetamos y acompañamos en su proceso. Igualmente, apoyamos en lo posible al individuo y a la familia en todas estas cambios o situaciones de estrés. Recordando a todos ustedes que tenemos que ver que el paciente no solamente sufre el impacto del diagnóstico del cáncer, sino que este diagnóstico de cáncer es un acontecimiento estresante que se va a acompañar de una serie de acontecimientos más agregados, estresantes e interconectados. Entonces el paciente no sufre un estrés solo por el diagnóstico, sino después por la espera del proceso de diagnóstico patológico o quirúrgico o las necesidades subsecuentes de tratamiento, que son nuevas situaciones que va a conocer el paciente y que le causan estrés e incertidumbre. Entonces hay una influencia de todos estos factores psicosociales, por ejemplo, y tendríamos que revisar con qué recursos psicológicos y sociales cuenta el paciente y su familia al momento del diagnóstico. Y estas variables a las que nosotros vamos a explorar para poder reforzar las fortalezas del paciente y poder limitar sus debilidades sería la calidad de vida previa al diagnóstico oncológico, cómo estaba el paciente viviendo, sus capacidades de resiliencia versus la fragilidad que ha expresado a lo largo de la vida y cómo está de robusta su red de apoyo o si esta red de apoyo es tan frágil que estamos en riesgo de abandono o situación de calle. Todas las variables relativas al contexto sociocultural, incluyendo, por ejemplo, de qué localidad viene el paciente, desde dónde está llegando al hospital, su escolaridad, su religión, el acceso que tiene a los servicios médicos y la disponibilidad de recursos médicos, su edad, el apoyo social o la cultura de la que proviene, la etapa del ciclo vital en que fue que enferma y el apoyo familiar con su situación económica o su estado civil son factores del contexto sociocultural de relevancia para poder atender al paciente con mayor cuidado. Asimismo, podemos estudiar cuáles son sus angustias y temores, su estilo de afrontamiento, su estilo de carácter o personalidad y el malestar psicológico. Todo esto se puede ventilar y ver claramente a través
de todos los procedimientos que va pasando el paciente. Estas angustias y temores a la intervención quirúrgica o a la alteración de la imagen corporal, cómo responde de acuerdo a su personalidad o su malestar psicológico, o su miedo a la recurrencia o a la muerte durante todas las etapas. También se observa si sufre cambios en el estilo de vida que son consecuencia de la adaptación a esta enfermedad. Por ejemplo, tendrá que hacer nuevas rutinas y dejar las anteriores, los horarios de tratamiento, las visitas al hospital. Todo esto reduce su funcionamiento habitual y está imprimiendo la calidad de estrés y la forma de afrontamiento que va a tener el paciente. Para ello, la relación médico-paciente es uno de los puntos fundamentales. A lo largo de las distintas fases de la enfermedad, el tipo de relación médico-paciente y la calidad con la que se ejerce es uno de los factores más importantes ya reconocidos en nuestra literatura. La adaptación también es un proceso en el cual el paciente procura mejorar el sufrimiento emocional, solucionar problemas específicos del cáncer y a la par obtener un dominio de todos los acontecimientos de la vida que están relacionados a su afección. Todo esto nos va a dar la calidad de adaptación del paciente. Una adaptación normal o exitosa ocurre en pacientes capaces de reducir al mínimo todos los trastornos en las distintas áreas de funcionamiento. También de regular su malestar emocional o de mantenerse todo el tiempo implicados en los aspectos de la vida que aún tienen importancia o significado para ellos. Tratar de mantenerse en contacto con sus familiares y sus planes en la vida. Tenemos en consecuencia que cuando todo esto se trastorna y no hay una buena adaptación, riesgos de trastornos mentales en los cuales pues todos en algún momento podemos tener una experiencia como esta, de depresión, de ansiedad, de trastornos adaptativos, de un trastorno por estrés postraumático que actualmente nuestros criterios han incluido ya la situación traumática de conocer un diagnóstico desafortunado para futuro o relacionado a estos términos sociales de muerte como el cáncer, insomnio o delirium, que son síntomas que nos acompañan en casi todas las enfermedades. También tenemos los trastornos que son dificultades añadidas que tiene que enfrentar el paciente, por ejemplo, cómo la enfermedad va a afectar su vida sexual. Va a traer dolor, dependencia o modificación en sus roles. Les preocupa a todos los pacientes y sufren por su modificación de roles sociales, profesionales, familiares, por las hospitalizaciones o las interrupciones o aplazamiento o incluso cancelación de planes de vida que son difíciles para poder atender su enfermedad y entonces a veces hay que dejar viajes o reuniones familiares o la boda de un hijo o la graduación por una situación de necesidad de la enfermedad, de su tratamiento. Los trastornos adaptativos son síntomas emocionales como la ansiedad o la depresión o también incluso cambios de comportamiento o de conducta en respuesta a un estresor externo identificable. Los síntomas deben presentarse durante por lo menos 3 meses siguiendo al inicio de este estresor identificado y deben de causar un malestar suficiente para que lleve al paciente a un deterioro significativo en estos roles de actividad social, profesional o académica. La identificación temprana de estos síntomas permite una intervención oportuna para facilitar al paciente mejor desarrollo. Tenemos que los trastornos adaptativos requieren entonces la aparición de estos síntomas, como mencioné, que haya estos síntomas comportamentales, se expresen clínicamente del siguiente modo durante estos transcurso de 3 meses, con malestar mayor a la respuesta esperada al evento estresante y un deterioro significativo en la vida laboral. Mencionando los criterios reconocidos por los manuales de diagnóstico, el criterio C de nuestro manual sería la alteración relacionada con el estrés, que no cumple criterios para otros trastornos específicos y no incluye solamente la exacerbación de un trastorno preexistente. Los síntomas no responden a una situación de duelo y una vez que ha cesado el factor estresante o sus consecuencias
los síntomas no persistirán más de 6 meses y tenderán a la resolución total, ¿sí? La persistencia de síntomas más allá de 6 meses nos obliga a buscar otro diagnóstico y es necesario descartar la presencia, por ejemplo, de un fenómeno normal de duelo. Estos pueden ser, como mencioné, tipo depresivo, cuando lo que domina es el llanto, la desesperanza o la tristeza, o de tipo ansioso, que se ve el paciente con nerviosismo, preocupación, o en el caso de los niños, miedo a la separación de las figuras con las que está vinculado, en este caso los padres o los familiares, y de tipo mixto cuando se combinan ambos, depresivo o ansioso, o solamente de comportamiento por manifestaciones que alteran precisamente la conducta y las normas sociales apropiadas para la edad. Hay una clasificación que nos habla de alteraciones mixtas de las emociones y la conducta, y otro no especificado que no reúne criterios para ninguno de los anteriores. Entonces es importante estudiar, por ejemplo, los síntomas depresivos, cómo hay un continuum que pudiera ser en la fase 1 tristeza patológica o sensación de pena que cualquiera de nosotros podemos experimentar, hasta llevarnos después de cierto tiempo de estar en esta situación a un trastorno adaptativo con síntomas depresivos, pasar después a síntomas de cuadros depresivos ya subumbrales, hasta tener todos los criterios de un episodio depresivo mayor, de acuerdo al DSM-4, o ahora al DSM-5, después de considerar los síntomas que nos ocupan, que son 2 semanas por lo menos de síntomas continuos, con al menos un síntoma de estado de ánimo deprimido, un síntoma 2 de pérdida de interés y placer en todo lo que antes nos gustaba hacer. El estado de ánimo deprimido es casi todos los días durante la mayor parte del día, con una sensación que puede hablar el paciente de vacío, tristeza o sin esperanza, lo cual es clave para nosotros, ya que muchas veces hay síntomas que se pueden confundir con pues la fatiga propia del cáncer o de la enfermedad, pero cuando hablamos de desesperanza, estamos en el capítulo de trastornos afectivos y trastorno de depresión mayor en particular. En esta observación por parte debe haber también tomar en cuenta la observación de terceras personas, y en el caso de niños y adolescentes no se expresa tanto por tristeza o llanto, sino muchas veces por una sensación de estar irritado todo el tiempo o cambios de irritabilidad a lo largo del día. Hay una disminución del placer, como decía, o de interés por las actividades durante la mayor parte del día. Un aumento de la pérdida o pérdida de peso, aumento o baja de peso en todo caso, debido a que no es debido al régimen o la dieta, y una situación que puede ser casi todos los días. Hay una situación de insomnio o hipersomnia, el dormir todo el día o muchas horas, mayores horas de las que habitualmente el sujeto dormía, o si no dormía en el día, empezarlo a hacer. Hay agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Tenemos fatiga, pérdida de energía, también casi todos los días, que digo son síntomas que se pueden confundir con el proceso de evolución del cáncer, sentimientos de sentirse inútil o sentimientos de culpa excesiva o inapropiada, que eso también debe de considerarse, así como la disminución de la capacidad de tomar decisiones o pensamientos recurrentes de muerte, incluso ideas y planeación suicida con un plan determinado. Hay que tomar muy en serio todos estos síntomas, específicamente la desesperanza, los pensamientos recurrentes de muerte o la sensación de culpa y de pérdida de interés en todas las actividades. Estos síntomas causan deterioro importante, no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de alguna sustancia u otra infección médica. Tenemos que considerar todo esto para descartar también que no correspondan a un proceso de duelo ante una pérdida significativa. Los factores asociados en este camino al riesgo de depresión pues son la edad, el género, la red de apoyo, el diagnóstico oncológico y el tratamiento. Hay algunos factores asociados, estos serían los factores demográficos y médicos,
y hay factores que están vinculados a la enfermedad como el dolor y el distrés físico, mecanismos biológicos, etapa de la enfermedad o proximidad de la muerte. Los factores psicosociales básicamente están relacionados a la seguridad del apego. En nuestras relaciones interpersonales lo podemos valorar, la calidad del vínculo, y tomamos en cuenta mucho también la autoestima o autoconcepto, el soporte y apoyo social y aspectos relacionados a la espiritualidad y la religiosidad. Tenemos un comportamiento de enfermedad versus el comportamiento de depresión, porque como les decía, hay síntomas que se confunden. Aquí podemos ver cómo todo el comportamiento de la enfermedad corresponden los mismos síntomas a depresión: anedonia, aislamiento social, fatiga, anorexia, baja de peso, alteraciones del sueño, alteración cognitiva, disminución de la libido, enlentecimiento psicomotor. Están ligados tanto a la enfermedad como a la depresión. Pero donde vamos a tomar esta diferencia estará en la calidad del ánimo depresivo, donde decíamos puede llegar a tal que hablemos de ideación suicida y deseos de muerte activa o pasiva, o la culpa y el sentimiento de inutilidad sumado a la desesperanza. Bien, en estos casos habría que usar antidepresivos como los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Tenemos el citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina y fluvoxamina, y los antidepresivos duales que están en esta diapositiva: la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, mirtazapina, bupropión, y algunos tricíclicos que todavía podemos encontrar en el mercado y son útiles, como la mitriptilina, imipramina, nortriptilina y dismipramina. De todos ellos tenemos que considerar que hay algunos con mayores interacciones por el estar ligados a metabolismos hepáticos, y que está demostrado ya que traen ciertos riesgos. Por ejemplo, los antidepresivos y el tamoxifeno, tenemos inhibidores potentes como el bupropión, la fluoxetina y paroxetina, por lo tanto no están indicados desde nuestro punto de vista. Es preferible usar los moderados o los débiles, como la duloxetina, la sertralina y el citalopram o escitalopram. Debemos de tomar en cuenta todos estos datos para facilitar que no intervenga la medicación con las indicaciones médicas o las necesidades del cuidado con la quimioterapia o la medicación que está recibiendo el paciente. Muy bien, aquí hacemos algunas recomendaciones que ustedes las pueden ver directamente de acuerdo a la forma de acción de cada uno. El bupropión, útil en pacientes con retraso psicomotor asociados a depresión. La venlafaxina es una actividad en el sistema del citrocromo 450 y se une menos a proteínas en comparación con otros antidepresivos. Hay que tener cuidado cuando el paciente tiene hipertensión, porque puede ser uno de sus efectos colaterales. La mirtazapina, que tiene bloqueos a niveles diferentes y que nos hace que se convierta en un coadyuvante analgésico y antiemético, y tiene un efecto sedante y estimulante del apetito, por lo que también lo usamos mucho para pacientes que requieren un apoyo analgésico o antiemético. Trazodona y nefazodona, que tiene un efecto sedante, pero hay un riesgo en cuanto a la afección hepática. Tenemos psicoestimulantes como el metilfenidato, que es el que más usamos, y hay un tratamiento combinado que se puede ofrecer en caso extremo de que no haya una respuesta con un antidepresivo solo, o que se requiera por la situación de fatiga del paciente mejorarlo. Tenemos además esquemas no farmacológicos que están activos en nuestro servicio, como la psicoeducación, que se puede dar desde individualmente o en grupo, el apoyo emocional breve, líneas telefónicas que se han recomendado de apoyo y que en algunos centros están disponibles. Tenemos intervenciones que se hacen ya en la actualidad también como parte de formas de apoyo que son por internet, que bueno, nosotros no lo disponemos actualmente, pero los pacientes se pueden conectar en línea. Terapias de grupo,
una terapia que se aproxime a solución de problemas, las técnicas de relajación, de manejo de estrés, el mindfulness y terapia cognitivo-conductual y psicoterapias de apoyo y expresiva, que según las cualidades del paciente se decide cuál de ellas es lo mejor, y algunas pueden ser grupalmente impartidas. En consejería tenemos psicoeducación, técnicas de relajación o terapia centrada en la solución de problemas, y así cada una de ellas tiene algo que aportar: las terapias interpersonales según lo indicado en su momento o las psicoterapias psicodinámicas de apoyo. Bien, todas estas son útiles, y especialmente tratamos de que el paciente entre a una cultura en donde pueda valorar sus tiempos libres, porque muchos de ellos, por ejemplo, en nuestra sala de espera tienen tiempos largos, y se abren las puertas para que participen en arteterapia, en yoga, en meditación y en musicoterapia, algo que también es útil dentro de los programas psicosociales de apoyo. Otro de los problemas con los que se enfrenta el paciente y trabaja psico-oncología son los trastornos de ansiedad, ansiedad de separación, fobias, ansiedad generalizada, ataques de pánico, agorafobia, ansiedad inducida por sustancias en pacientes que han estado en su momento sufriendo de adicciones, o ansiedad por causa médica. El cuadro clínico, todos lo reconocemos, es miedo, intranquilidad, palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, dolor o molestias en el tórax. La ansiedad es uno de los síntomas que puede ocupar todos nuestros aparatos y sistemas. Puede haber náuseas, malestar abdominal, puede haber problemas intestinales, sensación de mareo, etc. Para ello, las benzodiazepinas son las más utilizadas a corto plazo para los trastornos de ansiedad, aunque a largo plazo preferimos medicar con antidepresivos y combinarlo cuando esta es muy aparatosa. Se prefiere la acción corta de lorazepam para los pacientes que rápidamente podemos tenerlos ya de pie, sin efectos del medicamento, y hay menos riesgos en cuanto al tránsito hepático como a problemas de equilibrio cuando están muy debilitados. Entonces se usa lorazepam 0.5 a 2 miligramos, se puede dar según las necesidades hasta cada 3 o 6 horas, pero finalmente nosotros no lo damos así porque los pacientes, por su debilidad, lo requieren una vez al día, o 2 o 3 veces máximo. El alprazolam es en la misma situación. Tenemos de 0.25 hasta 1 miligramo que se puede dar hasta 3 o 4 veces al día, y en situaciones de que algunos pacientes necesitan además coadyuvante analgésico, tenemos también la disponibilidad del clonazepam con un buen efecto. El uso de otro tipo de ansiolíticos que son antipsicóticos que se usan a bajas dosis como ansiolíticos, está la olanzapina, la quetiapina o la levopromacina, así como otros medicamentos que nos ayudan como la hidroxicina, que nos sirve también en este sentido, que es mucho más sedativo para algunos pacientes y tiene menos efectos colaterales. Hay muchos otros tratamientos en investigación, pero bueno, lo combinamos y es el mejor resultado para nosotros, la combinación de psicoterapia y psicofármaco, terapia de apoyo o terapias cognitivo-conductuales. Uno de los problemas principales de los trastornos de ansiedad es el trastorno de estrés postraumático, que lo vemos por la aparición de síntomas específicos ante el acontecimiento estresante. Y esto ya sea por daño físico o una naturaleza amenazadora. No es raro que los pacientes nos digan que al entrar al hospital le evocan el momento en que recibieron la mala noticia, o la forma como el médico se dirigió con ellos, o la experiencia de haber iniciado el proceso de incertidumbre o de la quimioterapia, etc. Nosotros tenemos que estar alertas a estos síntomas y considerar que hay un malestar psicológico intenso al exponerse a estos factores que simbolizan o parecen el suceso traumático, en este caso ligado a la enfermedad, que hay una evitación persistente de este evento, lo cual puede alejar a nuestros pacientes y tener fallas en la adherencia por esta situación.
En casa puede haber comportamiento irritable o arrebatos de furia, de los que también se quejan los cuidadores. Hay un sentimiento de hipervigilancia o una situación de percepción extraordinaria que nos hace también reconsiderar este diagnóstico. La respuesta de sobresalto exagerada o problemas de concentración o alteraciones en el sueño. Asimismo, tenemos que el tratamiento individualizado puede incluir el uso de psicoterapia y medicamentos. Como decía, la combinación para nosotros es lo más efectivo. El tratamiento combinado con psicoterapia es de gran utilidad y el objetivo es reducir estos síntomas, prevenir complicaciones crónicas y lograr la rehabilitación social y ocupacional del paciente. En el caso de delirium, el tratamiento estándar es el manejo de la causa de base. Recordemos que el delirium se caracteriza por cambios en el mismo día del estado de conciencia, o hay confusión o hay alteraciones perceptuales, etc. La correlación de los factores aquí tiene mucho que ver con el manejo sintomático de apoyo. Tenemos que identificar cuál es el tratamiento más adecuado porque incluye el control del balance hidroelectrolítico del paciente, nutrición y medidas ambientales para prevenirlo. Muchas veces este es secundario a estos desequilibrios y hay que considerar que la sintomatología se puede presentar aún corrigiendo estos desequilibrios por 2 a 3 semanas. El haloperidol es el fármaco de elección en estos pacientes, medicándolos a dosis bajas, que puede ser desde 0.5 a 1, 2, 3 miligramos diarios para controlar agitación, paranoia o miedo. El delirium pues nos alerta también que durante el tratamiento de un tumor maligno se puede asociar a un pronóstico adverso y a complicaciones en el curso de la enfermedad. Muchas veces estas alteraciones cognitivas o afectivas o síntomas de ansiedad, depresión y fatiga están ligados al delirium. Los pacientes que presentan delirium en el proceso de cáncer, por lo general también se ha visto que tienen una mayor mortalidad. Hay que estar alerta y tratarlos. En la evaluación médico-psiquiátrica, en el caso de síntomas particulares, tenemos el insomnio. Todas las posibles causas de insomnio deben de ser descartadas y trabajar con el paciente desde lo cognitivo-conductual y usar fármacos cuando es necesario. Las intervenciones tempranas de apoyo médico, enfermería y trabajo social, la psicoterapia enfocada a fortalecer habilidades y la red sociofamiliar y el uso de grupos de apoyo y psicoeducación. En estos casos también considerar no olvidar la parte espiritual humana, en donde muchas veces está ligado a situaciones de conflicto, en donde el paciente tiene que reelaborar estos conflictos que lo ocupan y que pueden estar relacionados a sus síntomas. En esto, la espiritualidad nos recomienda trabajar desde el punto de vista de la búsqueda del perdón, no tanto, independientemente de la religión, no tiene nada que ver con eso, sino el reconocimiento del valor humano, del sentido de la vida y al enfrentamiento y valoración de lo realizado en el tiempo pasado para reconsiderarnos en este proceso, en esta elaboración, reconciliarnos en el sentido espiritual. Estas necesidades no son fáciles de identificar y a menudo pueden quedar desatendidas. Se debe reconocer las necesidades de cada persona, ser tolerante a sus creencias, permitirle que las exprese o que las platique con quien sea su guía espiritual o su apoyo religioso, respetar la autonomía del paciente en todas sus decisiones y mantener siempre abierta la comunicación. Los pacientes con cáncer y trastorno adaptativo responden a psicoterapias breves enfocadas a ver estas habilidades y en un tratamiento colaborativo es mucho mejor. Tenemos entre nuestras perlas el recordar que el uso de antidepresivos en pacientes con cáncer depende de los factores específicos y comorbilidades, así como de los efectos secundarios. Para poder decidir qué antidepresivo vamos a dar, tenemos que considerar todas estas variables. En un paciente con agitación e insomnio se beneficia más de un antidepresivo sedante, que puede ser un tricíclico a bajas dosis, trazodona o mirtazapina, que son otros
de los antidepresivos más usados. Pacientes con depresión y fatiga, pues ya podemos considerar un ISRS o en especial la duloxetina es de las mejor toleradas y con menos interacciones. El uso de psicoestimulantes puede ser una opción para pacientes deprimidos con cáncer también, y las intervenciones no farmacológicas deben ser consideradas, así como el uso de las benzodiazepinas en caso de ansiedad. Para pacientes con cáncer y ansiedad, recordar que no responden a benzodiazepinas. Los que no responden a benzodiazepinas se puede incluir un antipsicótico a bajas dosis, usar antihistamínicos o antidepresivos, y las intervenciones no farmacológicas deben de ser complementarias en estos casos. Y el gold estándar para el manejo de delirium es corregir la causa subyacente. No podemos solamente estar como apagafuegos atendiendo esto con un antipsicótico, el cual ya recomendamos es el haloperidol, el más útil y con menos riesgos, si además tenemos que atender esa causa subyacente. En conclusiones, la psico-oncología se desarrolla gracias al notorio avance de la oncología médica y la medicina paliativa. El acento es en la calidad de vida del paciente con cáncer. Es un modelo a seguir en la psiquiatría de enlace, en donde el psiquiatra participa como un apoyo de su especialidad con otros especialistas, donde tanto psiquiatras como psicólogos forman parte activa de estos equipos médicos oncológicos y las unidades de cuidados paliativos. Sus labores son esenciales y giran en torno a pesquisar y buscar los tratamientos adecuados a los problemas psiquiátricos que estén sucediendo en este grupo de pacientes. Los psico-oncólogos deben, por lo tanto, desarrollar habilidades para la evaluación y de la capacidad también para la toma de decisiones en apoyo al equipo médico, al paciente y a la relación médico-paciente, a su labor central en este apoyo al equipo de salud, y que la depresión es una de las patologías psiquiátricas más frecuentes y de mayor impacto en las personas con cáncer, y su temprano diagnóstico garantiza un tratamiento precoz que reduciría sus riesgos de morbilidad y en todo caso también la calidad de vida de estos pacientes. Bien, de toda esta parte teórica que hemos revisado hoy, hemos preparado o voy a solicitarles observen este video que es de un familiar, de un paciente con cáncer, pero que nos permite darnos en propia voz del familiar y del paciente toda su experiencia a lo largo del problema de cáncer que tuvo su hijo. Es muy importante que ustedes lo observen y tomen nota y puedan ver cómo se expresa este padre de familia respecto a su vivencia emocional y el impacto que tuvo el diagnóstico y el proceso que vivió en encontrar el momento para salir adelante con su problema. Es muy importante también que lo comentemos en clase, así es que con mucho gusto estaremos en clase retomando para que ustedes vean en vivo las fases de la enfermedad y cómo se reacciona psicológicamente a ella. Muchas gracias.